Buenos días. Somos el grupo 5. Está conformado por Alba Padilla, Gloria Padilla, Edson Gómez y quienes habla Sergio Moreno. Nuestra tutora Mónica, la profesora Mónica Bernal. Entonces, vamos a presentar el balance general de nuestro tema, el orden de los números enteros. Y tenemos estas 6 partes. Entonces, primero vamos a hablar de temas más relevantes sobre la historia. Después mostraremos algunos cambios y algunas cosas que hicimos en la estructura conceptual. Mostramos los sistemas de representación, hablamos de la fenomenología y por último mostramos el mapa conceptual que resume como todos los 4 anteriores y las referencias. Entonces, en la parte histórica encontramos todos estos matemáticos que hablaron de alguna forma sobre el orden de los números enteros. Entonces, voy a mencionar algunos, nomás por cuestiones de tiempo. Entonces, entre los matemáticos sobresalientes, por ejemplo, está Newton, que hablaba sobre cantidades mayores o menores que la nada, y también hablaba de opuestos, hablaba de una posición opuesta y demás. También, por ejemplo, Descartes hablaba, por ejemplo, sobre números, sobre posiciones, ¿cómo se dice? Opuestas. Él no tenía en cuenta para las abscisas los negativos, como los planos cartesianos de él eran diferentes a los nuestros, él lo hacía así. Por ejemplo, allá otros matemáticos, bueno, forma general, entonces, les voy a comentar, usted lo mira. Entonces, otros matemáticos hablaban que todos los enteros negativos son mayores que, por ejemplo, que la nada, que los enteros negativos, que hay enteros negativos y positivos, que hay opuestos. Acá en el último, hablan de debería haber, hablan de opuesto y inverso. Bueno, entonces, voy a quedarme mucho en esta parte. Encontramos estos. En la parte de la estructura conceptual, entonces, lo que hicimos fue quitarle muchas de las representaciones que habíamos colocado lo que habíamos hablado sobre las relaciones de orden. Las suprimimos, simplemente los dejamos mencionados. Los hexágonos que ustedes observan corresponden a los conceptos digamos, más importantes. Los rectángulos a los conceptos que les siguen y esos óvalos a algunos procedimientos. Entonces lo que hicimos fue suprimir esas partes. Acá está en rojo el cambio que hicimos en esta parte del mapa conceptual y bueno, en las convenciones que las cambiamos. Entonces, disculpen. Entonces, de los números enteros, dejamos básicamente las más ideas, que son un grupo, que es un anillo conmutativo. Hemos planteado 3 características: las propiedades, las relaciones de orden y la definición como anillo conmutativo. En esta parte del orden profundizamos básicamente sobre varias cosas: el valor absoluto, sobre lo relativo y sobre las propiedades de orden. Básicamente nos quedó muy parecido a que teníamos. Bueno, ahora los sistemas de representación que nosotros planteamos más o menos nos quedaron casi en su totalidad. Lo que cambiamos fue una definición de valor absoluto, en la cual establecemos que el valor absoluto de un número entero es un número natural y tratamos de definirla lo más cercana posible a esa idea, a representar esa idea. Entonces acá, por ejemplo, entre los sistemas de representación, esta línea que va en este sentido, esta línea punteada corresponde a las transformaciones. Esta línea que está punteada porque está más cerca corresponde las transformaciones corresponde a esta línea, ¿sí? Y la otra son las traducciones, que ya les comentaré con más detalle. Entonces, por ejemplo, en el sistema gráfico hay una transformación entre la recta numérica y el plano cartesiano. Nosotros les habíamos dicho que que el plano cartesiano era como 2 rectas numéricas que se cruzaban en el origen. Entonces, por eso las ubicamos ahí. También está
en el sistema numérico esta desigualdad mencionada de forma canónica y de forma como la conocemos usualmente. Dentro de las traducciones dejamos dejamos el ejemplo general que habíamos colocado la vez pasada, desde la representación de lo ejecutable con el programa GeoGebra, donde mostramos la recta numérica, mostramos la representación numérica, mostramos algunas representación verbal, y les habíamos explicado que uno podía mover los números, podía tomar desde donde se ve el punto, mover el número a la izquierda, a la derecha, y la desigualdad se cambia y nos señala quién es el mayor, quién es el menor. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la fenomenología, hicimos, como les mencionaba anteriormente, reestructuramos, redefinimos lo que era el valor absoluto como de un entero, como un número natural. Y dentro de esta fenomenología incluimos estos fenómenos. Entonces se nos cuestionaba, pero nosotros, digamos que dependiendo de cómo los vamos a mostrar ahorita en algunos ejemplos, los ubicamos ahí. Dentro del valor relativo, ubicamos estos fenómenos que tienen que ver más con el sentido de la cantidad, y dentro del valor de la posición, perdón, de valor de orden estricto, perdón, está lo de comparar. Entonces, anteriormente nos habían cuestionado porque habíamos colocado acá orden, entonces lo cambiamos el nombre, y lo que hicimos acá, esto lo escribimos nosotros, quiere decir lo siguiente, le resumo, que todos los números enteros negativos son mayores a todos los números enteros positivos, y que o mejor dicho, o que el cero es mayor que todos los números negativos. Está representado con la relación de equivalencia, con la partición de los números naturales en los enteros. Entonces ahí están expresadas las parejas ordenadas y sencillamente se coloca la condición. Recuerden que los enteros se definen en esas parejas ordenadas, haciendo una resta de la primera componente con la segunda. Entonces, como pueden observar, si hacemos unas acotaciones, más o menos nos queda dicho lo que les acabo de mencionar. ¿Listo? Entonces, ay, no se funcionó. Ya. Entonces, como les mencionaba, vamos a mencionar un ejemplo, digamos, significativo para el contexto fenomenológico del valor absoluto. Entonces, planteamos un ejemplo de recorrido de dos automóviles en direcciones opuestas, y en este caso particular preguntamos sobre cuál automóvil recorrió más distancia, aunque se podría preguntar que cuál automóvil, por ejemplo, está más cerca o más lejos de donde arrancar. En el contexto fenomenológico del valor relativo, colocamos dos temperaturas, comparamos dos temperaturas, y en el contexto fenomenológico del orden estricto, colocamos la situación del golf, que tiene una característica donde el número menor es el ganador en este caso. Entonces, el mapa conceptual que resume los tres componentes tiene, como si se quiere decirlo así, como centro las tres subestructuras. A partir de ello planteamos los sistemas de representación que ya les comenté alrededor del orden. Entonces, y se me olvidaba mencionarlo, entonces a partir de esas tres subestructuras clasificamos los fenómenos en los tres contextos que les había mencionado, y clasificamos también los contextos de piso. Entonces creo que eso es todo. Muchas gracias.